Pues mira, me has traído dos de las cosas que más me gustan de la vida, el jamón ibérico y el vino. Así que hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes. Las motos me encantan y la historia, y bueno, todo lo que hacemos en este programa, eso es la neta. Como ya son 2 horas de programa, hay dos botellas de vino. ¿Aguantarán, Sun Tzu? Sí, yo creo que sí. Bueno, como tenemos un tema arduo, ¿quién es Mandela? ¿De dónde sale? Mira quién vino a platicarnos de Nelson Mandela. Mandela lo trae en un títere, Así en es. un, ¿cómo le llamas? Es un puppet finger. Un puppet finger que... Ay, Zunzunegui, solo tú puedes hacer eso, traer a Mandela. Oye, en un dedo. Si vamos a hablar de Nelson Mandela, pues que sea con Nelson Mandela. Bueno, aquí que presente, sea ¿no? Nelson Mandela el que cuente la historia. Bueno, perfecto. Pero con acentico. Pero el acentico de Nelson Mandela no es como tú lo estás diciendo. Bueno, chico. ¿Tú piensas que porque negro habla como costeño o qué? ¿No? No, hablaría más como British, un poco mezclado con africana. A ver, entonces, No tengo idea cómo habla Nelson yo Mandela. pensé que iba a ser como los de la tremenda corte. ¿No tienen también. ahí una de la tremenda corte? Uy. Al juez, al señor juez y a Tres Patines. A ver, Zunzunegui, coméntanos. Empecemos por Mandela, este hombre que estuvo 26 años 27 en la... añitos en la cárcel. 27. Bueno, y antes de esos 27 estuvo 3. O sea, fueron 27 de corridito, pero antes estuvo 3 años en la cárcel. Lo que pasa es que es famoso por el de 20... Bueno, fíjate, primero estuvo 3 años en la cárcel, por ahí del 61 al 64 más o menos. Nunca le pudieron probar absolutamente nada y por eso lo acabaron liberando. Luego estuvo en la cárcel 27 años, pero hay que decir que cuando Nelson Mandela estuvo en la cárcel 27 años, era acusado de terrorismo y asesinato, de lo cual, cabe señalar, era culpable. Porque Nelson Mandela se convirtió en el líder guerrillero de un grupo armado. Entonces, digamos que... En fin, hay muchas cosas que decir de Nelson Mandela, pero si te parece, yo quisiera empezar explicando un poquito qué es la República de Sudáfrica para que entendamos por qué Nelson Mandela tuvo que hacer todo lo que tuvo que hacer. Eso es una parte interesante de la historia. Así es. Pues mira, la República de Sudáfrica es un país muy interesante. Tiene 2 independencias, una en 1910 y una en 1961. Ahorita hablamos de eso. Hoy en día Sudáfrica tiene 53 millones de habitantes. Y claro, lo que es terrible en el caso de Sudáfrica es que partamos de la base de la población que tienen hoy 53 millones de habitantes, de los cuales el 80% son población negra. El 20% son blancos. La situación es que ese 20% de blancos son los que hasta 1994 dominaban absolutamente todo en Sudáfrica. Eran los dueños de la política, eran los dueños de la economía, eran los dueños del derecho, eran los dueños de todo. Entonces, eso era un poco el sistema contra el que protestaba Nelson Mandela. Ahora, ¿por qué Sudáfrica tiene esta situación, ¿no? De blancos y negros, además blancos peleándose entre ellos y negros peleándose entre ellos, porque luego tenemos la idea de que tal vez el conflicto en Sudáfrica era de blancos contra negros, pero no, era de blancos contra negros, de blancos contra blancos, de negros contra negros, porque la población de Sudáfrica es muy compleja. Por ejemplo, hay más de 10 grupos, 10 diferentes grupos étnicos negros que son enemigos entre sí, como los bosquimanos, los hotentotes, los zulus, los xhosa. Mandela es precisamente de esta tribu, los xhosa. Todas estas tribus ya vivían ahí para el siglo XV, antes de que llegaran los europeos, y ya se mataban entre sí y ya traían broncas entre ellos. A eso agrégale que llegan los europeos en el siglo XV y se complica más la cosa. Los primeros en llegar fueron los portugueses a finales del siglo XV y fueron los primeros en establecerse en pequeñas colonias. Y fueron los primeros en exportar esclavos también. Sí, aunque Portugal sacaba sus esclavos de Senegal, Sudáfrica le quedaba muy lejos para el comercio de esclavos. Ahí se dedicaba nada más a explotar a la población negra, precisamente para extraer los recursos de Sudáfrica. Pero resulta que Holanda se acabó quedando con Sudáfrica por una cosa muy extraña. Para que ubiquemos rapidísimo, Portugal durante 60 años entre el siglo XVI y XVII fue parte de España, y Holanda también era parte de España. Holanda mantuvo una lucha de independencia contra España y Portugal, que no solamente se llevó a cabo en Holanda, sino en todas las colonias que tenía la corona española y portuguesa, y así es como los holandeses para 1652 se quedan con lo que hoy sería la ciudad del Cabo, establecen ahí lo que van a llamar la Compañía de las Indias Orientales. Oh, bueno, pues ¿qué quieres que haga? Establecen ahí la Compañía de las Indias Orientales Neerlandesas, y a partir de ese momento, 1652, los holandeses van a dominar esta zona de Sudáfrica, pero poco a poco van llegando los ingleses.
Para 1804 los ingleses se quedan con la colonia del Cabo en Sudáfrica y entonces va a empezar a haber conflicto entre los ingleses contra los holandeses y los alemanes que ya estaban establecidos ahí. Entonces, pues digo que es negros contra negros, blancos contra blancos. A esta población de origen holandés y alemán le llamaban afrikaners. Y estos afrikaners se sentían los dueños del país. De hecho, la lengua más hablada para entonces era el afrikaner, que es una lengua germánica derivada del holandés. Y para el siglo XIX, los británicos empezaron a pelearse con estos holandeses alemanes, ahí en Sudáfrica, por el dominio de la colonia. Mientras los negros se seguían peleando entre ellos, los blancos estaban peleando entre ellos. Son las llamadas guerras Boers, que además fueron por una razón muy simple. En el siglo XIX, los británicos descubrieron minas de oro y minas de diamantes. Entonces empezó el conflicto por dominar las minas de oro y las minas de diamantes. Y así es como la población africana, es decir, holandeses alemanes, se pelearon con los británicos, pero los británicos mantuvieron el dominio de Sudáfrica. Sin embargo, en 1910, el Imperio Británico le otorgó a Sudáfrica una, no independencia, autonomía, es decir, le dijo a los afrikaners, dentro del Imperio Británico, ustedes pueden tener autonomía dentro de Sudáfrica. La primera mitad del siglo XX, los afrikaners, es decir, los holandeses alemanes, trataron de mejorar su relación con los británicos y ahí la llevaban hasta que empezó la Segunda Guerra Mundial, en la que los afrikaners de Sudáfrica estaban del lado de los nazis. ¿Por qué? Pues porque eran alemanes, supongo. Nada más. Básicamente, por una cuestión ideológica que tiene que ver con que eran alemanes y holandeses, ¿no? Mientras que los británicos pues entraron a la guerra en contra de los nazis y entonces, mientras en Europa se están dando con todo en la Segunda Guerra Mundial, en Sudáfrica también, una vez más, los británicos contra estos afrikaners. Finalmente, en 1961, el Imperio Británico le concedió por completo la independencia a Sudáfrica, ya como República de Sudáfrica. Pero aquí es muy importante hacer una aclaración. Cuando el Imperio Británico dio las independencias a todas sus colonias, que es a partir de la década de los 40, por ejemplo, independizaron la India, independizaron Pakistán. Pero cuando independizan la India, los británicos le cedieron el poder a los indios. Cuando independizaron Pakistán, le cedieron el poder a los pakistaníes. Igual que cuando independizaron Jordania, le dieron el poder a los jordanos. Comento esto porque en Sudáfrica el 80% de la población era negra. Cuando los británicos deciden dar la independencia de Sudáfrica, no se la dan a los negros, se la dan a los afrikaners. Es decir, se la dan a este grupo minoritario de blancos, alemanes, holandeses. A ellos es a los que les conceden la independencia. Y entonces este grupo de afrikaners, ya con la independencia, deciden proclamar una, así le llaman, república segregacionista. Con la idea de, pues a ver, aquí hay un montón de negros porque nos tocó estar con ellos, pero no queremos tener el mismo país con ellos. Entonces, lo cual era muy difícil porque pues era el país de pues, ellos, el país era un país originario de ellos, así claro. es, ¿no? Y así es por eso que se establece el sistema de apartheid. Apartheid, que es una palabra en el idioma afrikáner que justo quiere decir separación. Y básicamente lo que plantea este sistema de apartheid era que el derecho a voto era únicamente para los blancos. Que los blancos podían viajar libremente por el país, pero los negros no. Los negros para viajar dentro de su país necesitaban permisos. Era legal que en un mismo trabajo, haciendo exactamente lo mismo, un blanco ganara el doble que un negro. Por supuesto, blancos y negros tenían que vivir en zonas distintas, pero obviamente los blancos en las zonas ricas y los negros en las zonas pobres. Y además los blancos sí podían transitar si querían por las zonas de los negros, pero los negros no podían transitar por las zonas de los blancos. Y también a los negros se les limitaba el acceso a la educación, con lo cual pues era literal una república segregacionista. Y básicamente todo esto es contra lo que vamos a ver luchando a Nelson Mandela. Nelson Mandela, quien hoy parece estar estable de su enfermedad respiratoria que le afectó o que, pasó tantos años en la cárcel en condiciones inclementes que sí o sí se enfermó. Claro. 27 años más 3. Pero fuerte como un roble, porque en realidad él está enfermo de años. Tiene 95. Bueno, a los 85 le detectaron cáncer de próstata.
vamos, Pues ya la había roble, librado, exacto. claro, es un roble, tiene 5 hijos, 3 esposas, una fue la primera dama de Mozambique y 2 esposas más, su exmujer arrestada, acusada de fraude y robo por un caso de préstamo bancario, y Nelson Mandela recorrió de los 25, 30 años en adelante todo África tratando de hacer un movimiento, una huelga contra el apartheid, contra la discriminación de los negros contra los negros y porque los negros en el poder discriminaban a los negros. entre ellos también, así Claro, es. no pasa en Cuba. Así es. Los negros que entran, y no estoy hablando de negros, sino de la raza negra que alcanzan el poder o alguna posición importante, van a empezar a limitar, a impedir que los otros de su misma raza crezcan, ¿no? Bueno, es como en Ruanda y Burundi, que Hutus y Tutsis se matan entre ellos, y lo mismo pasa en Sudáfrica, que los Hotentotes, los Zulus y los Xhosas también se matan entre ellos. Bueno, aquí en México también hay unos Hutus y unos Tutsis que se andan matando, pregúntale a Fabiruchis. La próxima vez que me lo encuentre en el Torito, le comento de tu parte que Si te deja salir vivo. si me deja salir, si me deja hablar, ¿no? Bueno, sin embargo, aquí hay que recriminarle algo a Nelson Mandela. ¿Y por qué lo traes en el dedo? Pues porque ahí es donde va. O sea, trae espacio para el dedo y trae un imán. Como yo no tengo frente de metal, entonces va en el dedo. Aún, ok. En 1952, este hombre, Nelson Mandela, comenzó una campaña de desobediencia civil al estilo Gandhi. Gandhi ya lo habían asesinado para este entonces. Ahora, la razón por la que Nelson Mandela comenzó una campaña del tipo de Gandhi es porque él vio que a Gandhi le funcionó. Mi punto es, Gandhi era un hombre convencido hasta lo más profundo de sus entrañas de la no violencia. Nelson Mandela no. Nelson Mandela se fue por la no violencia porque dijo, a Gandhi le funcionó, me va a funcionar a mí. Sin embargo, no le funcionó, y entonces, en 1961, en la conferencia panafricana, Nelson Mandela convocó a las armas y formó un comando armado llamado Lanza de la Nación, del cual él era el dirigente. Y a través de este grupo Lanza de la Nación, cometió actos de terrorismo y asesinatos a grado tal que en la ONU, en aquella época, Nelson Mandela era considerado un terrorista. Porque veamos cómo de pronto en la ¿Cómo historia cambian las cosas, nos no? cambian mucho las cosas, ¿no? Es por esta razón por la que en 1964 lo encarcelan. En una prisión de máxima seguridad. Así es, en la isla de Robben, prisión de máxima seguridad, donde estuvo 17 años. Luego, los siguientes 10 años estuvo en otras 2 cárceles, y ahí suma sus 27 años. Hubo un intento de escape, o más bien, el gobierno sudafricano quería matar a Nelson Mandela, pero no tenían pretexto. Y entonces planearon una fuga con la idea de que Nelson Mandela comiera el anzuelo y se tratara de fugar, y entonces se les muriera en la fuga. Sin embargo, resulta que el servicio de inteligencia de espías británico estaba al tanto de todo esto, y los británicos estaban apoyando a Nelson Mandela dentro de la cárcel. De hecho, hay que señalar que Nelson Mandela efectivamente estudió Derecho, pero bajo el sistema del apartheid, el derecho que él estudió y el que estudiaron los blancos era completamente distinto. Entonces, ya en la cárcel, Nelson Mandela decidió que quería estudiar Derecho de verdad, y estudió por correspondencia con una universidad de Londres, en Inglaterra, para ser abogado de verdad y no el abogado que le habían permitido ser en Sudáfrica. Estuvo 27 años en la cárcel, teniendo mucho contacto con el gobierno británico, y lo que pasó en esos 27 años es que su causa se hizo popular. Hay que decir, Sudáfrica fue un país segregado por el resto de los países por el sistema de apartheid. Se le dejó de invitar a mundiales, se le dejó de invitar a olimpiadas, había un embargo económico, ningún país del mundo llamado civilizado le compraba cosas a Sudáfrica, precisamente por el apartheid. Ahora, el gran héroe aquí, para mí, no es Nelson Mandela. El gran héroe aquí, el que acaba con el apartheid, es un señor llamado Frederick de Klerk. Frederick de Klerk fue el presidente blanco de Sudáfrica que termina con el apartheid de una forma muy interesante. Frederick de Klerk dio un golpe de Estado. En 1989 le dio un golpe de Estado al propio presidente de Sudáfrica, Pieter Botha, y Frederick de Klerk se convirtió en presidente en el 89, y ya como presidente, él fue el que empezó a negociar con la población blanca para acabar con el apartheid. Eso empezó en el 89. En el 93, Frederick de Klerk organizó un referéndum para preguntarle a la minoría blanca si estaban dispuestos a darles derechos y de igualdad a la mayoría negra. Esa fue la parte más complicada.
de Klerk tuvo que convencer a los blancos de que le tenían que dar igualdad y derechos a los negros. Primero negoció con muchos empresarios. Los empresarios blancos también se dieron cuenta de que tenían que acabar con el apartheid, porque al estar segregados por todos los países no había comercio, no había economía. Esa es la razón por la que terminan aboliendo el apartheid. Claro, Nelson Mandela se convierte en el símbolo, al ser el hombre de la resistencia, el que está 27 años en la cárcel, víctima de este sistema de apartheid, pero el hombre que termina con el sistema es Frédéric Leclerc. Convoca elecciones en el 94, son las que gana Nelson Mandela. A partir de entonces hay democracia plural en Sudáfrica, obviamente por mayoría. Han tenido presidentes negros desde entonces, pero ahora lo que estamos teniendo en Sudáfrica es 50,000 homicidios al año, una pobreza infernal y un sistema de apartheid de negros contra blancos. Peor todavía. Porque ahora son los blancos los que no pueden acceder a ciertos puestos del gobierno y a ciertas prerrogativas del Estado. Déjame ir a noticias e informe vial y regresamos. Soy Eddie Warman, es Juan Miguel Zunzunegui y tengo libros para los que nos escriban. Ahora le voy a dar la trivia. Que hayan leído algún libro de Zunzunegui, sí. Ahora se van a llevar este libro autografiado que es... Les traje El héroe y el villano y Patria sin rumbo. Déjame ir a noticias. Okay.